primer grado. Formación cívica y ética. El Estado mexicano, un Estado de derecho. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Soy la profesora Yanin Vázquez Ramírez. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje a distancia para trabajar en conjunto los contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética. En esta sesión titulada El Estado Mexicano, un Estado de Derecho, contamos de nuevo con la presencia del profesor Humberto Vivero Hernández. Es un gusto tenerte aquí. También para mí es un gusto estar con ustedes. Les recuerdo no bajar la guardia ante la crisis sanitaria. Continúen con el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y conservar la sana distancia. Protéjanse y protejan a su familia y recuerden permanecer en casa. El propósito de esta sesión es caracterizar al Estado mexicano, para lo cual recordaremos qué significa Estado de Derecho y explicaremos por qué México es una república democrática, representativa, federal y laica. Les recomendamos tener a la mano sus materiales habituales, pues estoy seguro que harán anotaciones. Ahora bien, las alumnas y los alumnos con alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Dicho esto, estamos listas y listas para empezar. ¿Les gustan las historias? Seguro que sí. Las inventadas y las reales. A mí me gustan más las segundas, por lo que les contaré una que aconteció no hace mucho tiempo. Corría el 11 de septiembre de 1976 en Santiago de Chile, cuando las tropas castrenses al mando del general Augusto Pinochet bombardearon el Palacio de la Moneda, donde se encontraba el presidente electo Salvador Allende. Los militares lo derrocaron, tomaron el poder e instauraron en aquel país una dictadura militar que se prolongó hasta 1990. Al inicio del régimen, las garantías individuales fueron suprimidas, se generalizaron los arrestos políticos y las desapariciones. Qué historia más interesante, pero ¿qué relación tiene con caracterizar al Estado mexicano como un Estado de derecho? No seas impaciente, Humberto. Antes de responder a la pregunta, les pido a nuestras alumnas y alumnos que traten de imaginar que su día a día está severamente controlado por fuerzas ajenas a su voluntad, que no tienen libertad de expresión porque las críticas son severamente castigadas, que el secuestro, la desaparición forzada de personas y la tortura son situaciones cotidianas. ¿Qué clase de vida sería esa? ¿Cómo se portarían ustedes ante este tipo de situaciones? ¿Consideran lo descrito un estilo de vida democrático? El ejemplo anterior representa un episodio triste para la vida democrática de América Latina y una lección para no permitir que se repitan abusos en el ejercicio del poder. Entonces, supongo que lo que nos estás diciendo es que para no tener un régimen como el descrito, es necesaria la presencia de una sociedad soberana y democrática, un país en donde el poder resida en el pueblo y de cuyos representantes se espera el ejercicio del poder político sin abusar ni atentar contra la dignidad y los derechos humanos. Pero todavía no respondes a mi inquietud. ¿Cuál es la relación de lo anterior con caracterizar al Estado mexicano? Bueno, lo que tú quieres es ir de lleno al tema. Vamos pues. Empecemos por recordar que el mexicano es un Estado de derecho. ¿Te refieres al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos? Correcto. El Estado de Derecho contempla los siguientes puntos básicos. 1. La estructura formal de un sistema jurídico. 2. La garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes. 3. La división de poderes políticos en la estructura de gobierno. Humberto, ¿recuerdas cuál es la génesis del Estado de Derecho? Sí, claro.
Este tuvo sus orígenes cuando los estados modernos lucharon para que la personalización del poder del monarca diera un paso a una organización política y administrativa, regida por ordenamientos jurídicos establecidas por el conjunto de la sociedad. En los estados modernos, la base del Estado de Derecho es la Constitución que rige al país. En México es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se define que las leyes, junto con todos los tratados internacionales que han sido firmados por el presidente de la República, rigen a la nación. Para reafirmar esta aseveración, veamos y escuchemos el siguiente video. Adelante. En un gobierno democrático, se descentralizan decisiones para evitar que los gobiernos concentren todo el poder. Y es representativo. Esto significa que a través del voto libre y secreto se eligen a los representantes del gobierno, que se encargarán de tomar las decisiones cotidianas para que un país pueda funcionar. Además, es un derecho de los ciudadanos dar seguimiento a los gobernantes electos y opinar sobre su actuar. Como vimos y escuchamos, la organización política de México está asentada en el voto libre y soberano, y la base de su sistema político son 3 elementos: la organización social, la sociedad civil y la participación ciudadana. Con base en lo anterior, podemos afirmar que vivimos en una república democrática. Por ello es importante que conozcamos los procedimientos que caracterizan a la forma de gobierno democrático y que vivamos conforme a sus valores y principios básicos, como igualdad, libertad, legalidad, respeto a la dignidad de las personas, derechos humanos, división de poderes y elecciones libres. Sí, claro. Lo que explica se estipula en el artículo 40 de la Constitución. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ser una república democrática significa, entonces, que el poder político procede del pueblo. Sin embargo, este no es ejercido por él, sino por sus representantes electos por medio del voto. México es una república democrática y representativa. De acuerdo con el politólogo italiano Norberto Bobbio, para llegar a una democracia representativa son necesarias 2 condiciones. 1. La aplicación del derecho al voto hasta llegar al sufragio universal. 2. La conformación de partidos políticos modernos que pasen de un régimen monárquico a uno republicano, que represente el arribo a la democracia. Lo anterior se reafirma en el artículo 39 de nuestra Constitución Política, que dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. El contenido de este artículo constitucional indica que el pueblo es quien posee el poder supremo o máximo en el gobierno. Sin embargo, como el pueblo requiere elegir representantes para ejercer su poder, el pueblo necesita garantizar que ese poder no quede en manos de una sola persona o institución. Es por eso que en nuestro país existe la división de poderes. México es, por lo tanto, una república democrática, representativa y federal. Y así lo estipula el artículo 41 de la Constitución. México es el producto de la unión de 32 estados, cada uno de los cuales tiene leyes propias para regirse al interior, pero cuyos gobiernos deben organizar su mandato mediante un poder mayor, el poder de la federación. Esta organización del país en entidades o colectividades se expresa en una pluralidad donde se observan costumbres, tradiciones, normas y leyes que al unirse forman un Estado federal que tiene como base la misma Constitución, que ninguna ley estatal puede modificar o transgredir. El poder de la Federación Mexicana se ejerce a través de 3 poderes. De seguro ya saben cuáles son: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo elabora las leyes y lo ejerce el Congreso de la Unión, las cámaras de senadores y diputados. El poder ejecutivo está depositado en el presidente de la República,
quien se encarga de que se cumplan esas normas, y el judicial es el poder encargado de interpretarlas e impartir justicia. Lo ejercen la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de circuito. Revisemos una por una las características de los tres poderes de la Federación. Poder legislativo es el Congreso de la Unión y tiene tres grandes funciones, todas de gran importancia para que nuestra democracia funcione. 1. Revisar cómo gastó el gobierno el dinero, valorando si se empleó como estaba planeado y si se justifica el gasto. Recordemos que ese dinero no pertenece a los políticos, sino a la ciudadanía. 2. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, es decir, determinar cómo y cuánto dinero se recauda y cómo se gastará. 3. Promulgar leyes. El Congreso de la Unión estudia, discute y vota las iniciativas de ley que se presenten. Entre sus facultades está dictar leyes como acciones que garanticen el interés superior de la niñez, legislar sobre el uso de la bandera, escudo e himno nacional, o implementar leyes contra el secuestro, la desaparición forzada de personas y todos los tratos crueles e inhumanos. El Poder Ejecutivo, a nivel federal, se deposita en el presidente de la República, mientras que en los estados lo hace en la figura de la o el gobernador y en los municipios en la del presidente o presidenta municipal. Su principal función es administrar los recursos públicos y destinarlos al desarrollo social. Son facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo: 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. 2. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, embajadores y otros empleados. 3. Preservar la seguridad nacional. 4. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa autorización del Congreso de la Unión. 5. Conceder el perdón a reos sentenciados. La principal función del Poder Judicial es procurar la justicia y velar por el pleno respeto a la Constitución. Algunas autoridades de este poder son las juezas, jueces, magistradas, magistrados, presidentes de las comisiones de los derechos humanos. Cuando tiene lugar un delito, es el Poder Judicial quien investiga, a través de la Fiscalía dependiente del Poder Ejecutivo, la cual presenta el caso ante el Poder Judicial y acusa al inculpado. Entonces, entendemos como autoridad el tributo del gobierno y personas que lo representan, por el cual pueden dictar disposiciones, resoluciones y exigir cumplirlas. La democracia no puede existir sin el gobierno del pueblo y sin ciudadanas ni ciudadanos que lo elijan. Pero, ¿quiénes son estos? De acuerdo con el artículo 34 de nuestra Carta Magna, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. 1. Haber cumplido los 18 años de edad. Y 2. Tener un modo honesto de vivir. Toda ciudadana y ciudadano mexicano tiene autoridad para hacer valer las leyes sin actuar fuera de lo que indica la ley o violar los derechos humanos. Recapitulemos lo que hemos expuesto hasta ahora. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula informativa en la que caracterizan al gobierno mexicano como un régimen democrático. Ahora analicemos las características del Gobierno de México para comprender la forma de gobierno democrático. Constitucionalmente, nuestro país optó por una forma de gobierno que es republicana, representativa, democrática y presidencialista. Y nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los tres poderes de la Federación: el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, así como también entre los tres órdenes diferenciados del gobierno: el federal, estatal y municipal, junto con la opinión de los ciudadanos. La Constitución fija también las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece.
con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En México, la jefatura de Estado es temporal y electiva. A. El presidente dura 6 años. B. La elección del presidente es directamente por el pueblo. C. Y porque es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república y la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizan mediante elecciones libres y periódicas. Por todo esto, el Estado mexicano tiene un gobierno representativo, porque el pueblo actúa a través de sus representantes electos con el fin de crear un marco jurídico como para aplicarlo. La cápsula nos da más luces para caracterizar nuestro país. ¿Pudieron captar más características del Estado mexicano? Claro. Nos explicaron que México es presidencialista y la jefatura es temporal, porque se renueva. A mí me gustaría añadir otra característica más. En México, la ley es imparcial y no permite que repercutan en ella intereses o ideas particulares. Por eso es que además de ser una república democrática, representativa y federal, también es un Estado laico, lo que significa que es independiente de toda confesión religiosa. Yo recuerdo que en algún momento de nuestra historia, la Iglesia educaba a la población. ¿Qué pasó? Durante la época colonial y principios del siglo XIX, la Iglesia era una corporación poderosa. Y sí, educaba al pueblo. Era tan importante como el gobierno mismo. Sin embargo, hacia la segunda mitad de este siglo hubo la necesidad de reforzar el poder del Estado y se decretó la supremacía de este sobre la Iglesia. El Estado mexicano se declaró laico, lo cual significa que hace efectivo el respeto a cualquier creencia religiosa dentro del país. Una mexicana o mexicano es libre de profesar cualquier tipo de credo y, en este sentido, el Estado garantiza la pluralidad de pensamiento, la no discriminación y salvaguarda los derechos humanos fundamentales de las y los mexicanos. La separación clara entre la Iglesia y el Estado se estipula en el artículo 130 de nuestra Constitución y significa que las decisiones y tareas de la agenda política nacional no pueden ser manejadas por el clero, ni basarse en preceptos o doctrinas eclesiásticas. Ya tenemos más elementos que nos ayudarán a entender la diferencia entre ser sujetos pluriculturales y ejercer la laicidad. Con esto abrimos una línea que da pie al principio de equidad e inclusión social en la educación. Para poder comprender los límites entre lo religioso y las tradiciones y costumbres de los pueblos en los que habitamos, Rodrigo, un estudiante que cursa el primer grado de secundaria, entrevistó a la profesora Yesenia Castañón López, orientadora en una escuela secundaria. Veamos y escuchemos. ¿Qué sucede cuando un joven se niega a realizar determinada actividad debido a que su religión o principio moral se lo prohíbe? Por favor, responda con base a su propia experiencia. Nuestro compromiso como docentes de secundaria debe ser ético. A nosotros nos corresponde asumir una posición hacia el fortalecimiento de la convivencia educativa entre los integrantes de la comunidad escolar en un plano de respeto a la diferencia y la diversidad. Nuestra tarea es y debe ser creativa y centrada totalmente en los jóvenes, pues somos vistos como actores racionales, humanistas, expertos y prácticos en nuestro quehacer docente, lo cual nos lleva a asumir estos planteamientos como compromisos y así responder a los desafíos de una constante transformación. Por lo tanto, como docente, invitaría al alumno a participar en las actividades propuestas por la escuela, sin intentar transgredir sus principios e ideologías, prevaleciendo en todo momento lo que es el respeto a la diferencia y la diversidad que como sociedad tenemos. Finalmente, es importante saber que nuestra posición laica no solamente se basa en la normatividad, sino que también refiere y reclama éticamente en su hacer una profesionalización permanente. Con lo expuesto por Humberto y por mí,
Hasta este momento nos debe quedar claro cómo caracterizar al Estado mexicano y si este es un Estado de derecho. Comprobémoslo. Juguemos un rato. En esta mesa hay varias preguntas que ustedes y nosotros deberemos responder con base en la información desarrollada en esta sesión. ¿Listas y listos? Humberto, por favor, lee la primera pregunta. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¡Fácil! ¿No es así, alumnas y alumnos? El Estado de Derecho es aquel en el que las leyes regulan el comportamiento y el funcionamiento de la sociedad. Me pongo una palomita. Ahora me corresponde hacerte la siguiente pregunta. Dice así. ¿Por qué el Estado mexicano es democrático? Sencillo de responder, Janine. Pues porque la base de su organización está sentada en el voto libre y soberano. Yo también me pongo una palomita. Leeré una pregunta más. ¿Qué significa que el Estado mexicano se organiza con base en una democracia representativa? De una vez me pongo la palomita. El Estado mexicano es representativo porque la ciudadanía elige a sus representantes de gobierno por medio del voto y el sufragio efectivo. Además, el poder está dividido en tres: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vayamos por la siguiente pregunta, Humberto. ¿Qué es el federalismo? Con base en lo explicado a lo largo de la sesión, la mexicana es una república federal porque, como su nombre oficial lo dice, lo constituye una federación o unión de estados que, aunque independientes en su regencia interna, toman como base la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Me merezco la palomita, Janine? Por supuesto, pero para que llegues a la máxima condecoración es necesario que respondas la última pregunta que dice: ¿cómo funciona el principio de laicidad en el Estado mexicano? La condecoración es mía. El Estado mexicano es laico porque propicia la pluralidad de creencias religiosas y no estipula la creencia de una sola. Alumnas y alumnos, espero que con el juego anterior les haya sido más fácil identificar las principales características del Estado mexicano. Ahora les invito a reflexionar en acciones que, en su consideración, pueden influir en la consolidación de una democracia. Como colofón, en el siglo XX, Robert H. Jackson pronunció las siguientes palabras: no es la función del gobierno evitar que los ciudadanos caigan en el error. Es la función del ciudadano que el gobierno no caiga en el error. Robert H. Jackson, 1892-1954. Es decir, que las y los ciudadanos debemos procurar vivir en un Estado de derecho. Muy bien. Así como nosotros, estoy seguro de que las alumnas y alumnos lograron caracterizar el Estado mexicano, pero pueden seguir ahondando en la caracterización si consultan su libro de texto y otros materiales en la red y en la página de la CONALITEC. Es tiempo de despedirnos, no sin antes recordarles que el cumplimiento de las leyes y normas es fundamental para una convivencia pacífica y que hay instituciones y documentos que defienden nuestros derechos humanos con el fin de llegar a esa meta. Hasta la próxima sesión. Si tienes dudas o necesitas